Pero claro, a medida que van pasando los días, se va reduciendo la audiencia, quedan solamente los más valientes. Así que gracias por atender la plenaria. Tenemos un roster de panelistas absolutamente estelar con nosotros para lo que queríamos hacer en esta plenaria, que era voltear la mirada hacia América Latina. Entonces, lo que queremos hacer es, abstrayendo un momento de todo lo que ocurre al otro lado de la calle y en el Hilton, pensar cuál es realmente, desde una perspectiva muy optimista, muy positiva, la oportunidad de América Latina en la nueva economía. Es decir, con todo este resurgimiento de la integración, pero con las nuevas avenidas de integración, no necesariamente el multilateralismo, con las nuevas tecnologías, con una clase empresarial en América Latina que está llevando un gran liderazgo, de nuevo en la adopción de esas tecnologías, un sector rural y agrícola lleno de potencial, pero todavía con algunos problemas estructurales, obviamente, en cuestiones de educación, en cuestiones de participación, mercado formal de trabajo y obviamente en el manejo sostenible de sus recursos naturales. Entonces, de nuevo, desde esa mirada que nosotros le damos al mundo, que es casi obsesiva, un poco como de geeks, donde nos enfocamos en los marcos regulatorios de comercio e inversión, cuáles son esas oportunidades y en dónde estamos. Y para eso yo los voy a dejar en las mejores manos de Alejandra Gallo, que es una conocida periodista argentina y tenemos un gran gusto de tenerla con nosotros para que modere esta sesión. Alejandra ha sido moderadora del coloquio de IDEA, que es un coloquio bien reconocido en la ciudad y en la región, y ha sido periodista del Cronista durante muchos años. Con ella van a estar Chunco Rojas, quien es responsable de todo lo bueno que salga de aquí, quiero decir de Buenos Aires, en esta semana. Todo lo que no resulte de las negociaciones de la OMC no tiene que ver ni con Argentina ni con Chunco. Es un problema muy complicado y muy complejo de las dinámicas. Es vicepresidente regional de Mercado Libre, uno de los unicornios de la región, bueno, ya no un unicornio, pero una de las empresas digitales tal vez más importantes del mundo, de quien hay mucho que aprender además. Elida Bustos, que es Managing Editor o gerente editorial de Latin Trade, trabajando con un amigo mío de infancia que es Santiago Gutiérrez, que es el director de Latin Trade, y Julio Verdegue, que es el representante de la FAO para América Latina y el Caribe, y estoy muy contento que Julio pudo estar con nosotros porque necesitamos de nuevo hacer un énfasis en la cuestión también rural, y de cierta manera a veces se queda, aunque en este simposio está bastante presente. Así que, Alejandra, tú tienes la palabra y la sesión es tuya. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ante todo, bueno, muy buen día a todos o buenas tardes, depende si han tenido tiempo de almorzar o no. Yo que estoy muy agradecida por esta convocatoria. Para mí es un honor estar compartiendo este momento con ustedes y ser la moderadora o facilitadora de este encuentro. Así que la dinámica va a ser la siguiente. Los protagonistas de este panel acaban de ser presentados. Yo voy a disparar una pregunta para introducir una breve exposición de cada uno de ustedes. Vamos a tener muy pocos minutos para eso. El tiempo es tirano y los periodistas lo hacemos más tirano todavía. Así que después la intención es justamente poder interactuar entre todos y sobre todo que ustedes puedan interactuar. Así que desde ahora ya invito a todos los que nos están acompañando a empezar a pensar sus preguntas, a hacerlas llegar a los chicos asistentes y con mucho gusto nosotros vamos a ir transmitiéndosela a los panelistas. Si a ustedes les parece bien, como América Latina es la gran protagonista de este panel, a mí me gustaría empezar con Martín Abeles, porque me gustaría que brevemente nos diga cuál es la foto, dónde estamos parados en la región, cuáles son las perspectivas para los próximos 2 años y cuáles son, según esa foto, los principales desafíos para el crecimiento sostenible.
Bueno, gracias. Gracias a los organizadores por la invitación, y lo hago en nombre propio y en representación de Alicia Bárcena, que no pudo quedarse en Buenos Aires toda la semana, estuvo ayer aquí mismo en este estrado. Bueno, una foto y un poco de la película, haciendo un mínimo fast forward. Existe hoy una coyuntura internacional favorable para la región, en el sentido de que el crecimiento mundial, si bien existen incertidumbres obvias, hacia adelante se ha acelerado este año respecto del año pasado y se espera que el año que viene mantenga esa inercia relativamente favorable comparada con años anteriores. En particular para la región esto ha impactado favorablemente los precios de commodities. Esto, sobre todo para América del Sur, es importante. Las condiciones de liquidez internacional son favorables. Las tasas a las cuales se puede acceder al crédito siguen siendo bajas, y eso también contribuye de manera positiva al crecimiento de la región. Y por primera vez en varios años el comercio global está creciendo a tasas un poquito más altas, por primera vez superando al ritmo de crecimiento global del PIB, y eso también es algo favorable desde el punto de vista externo. ¿Qué se está manifestando en la región? Como ustedes saben, en América Latina y el Caribe tuvo una recuperación bastante importante luego de la crisis financiera internacional de 2008-2009, en los años 2010 y 2011 creció vertiginosamente, particularmente en América del Sur, producto del rebote de los precios de los commodities, una recuperación que se llama en forma de V corta. Pero a partir de 2011 y hasta 2016, donde toca un piso bastante profundo, la actividad económica en la región se fue desacelerando. Esto fue sobre todo importante en América del Sur, que de hecho arrojó un ritmo de crecimiento negativo bastante importante el año pasado. Pero esto parece haber dado la vuelta, y en 2007 van a volver a aparecer tasas de crecimiento positivas que parecen proyectarse hacia adelante 2018 e incluso más altas que las de este año. Es decir que la foto, ¿sí? Ese crecimiento, mira, mañana la CEPAL presenta el balance preliminar para América Latina. ¿Un anticipo? Entonces no puedo anticiparlo, pero mañana a esta misma hora va a haber una conferencia de prensa desde Santiago de Chile donde van a estar los rangos y las estimaciones puntuales. Por eso estoy hablando un poco con las manos y cualitativamente por respeto a mis colegas y por el embargo que tiene la publicación, que ya está disponible, pero que no puedo, cuyos datos precisos no puedo revelar por obvios motivos. Pero digamos que si el año pasado la región en promedio cayó un 1%, este año va a estar creciendo en promedio en torno a el 1%, y el año que viene es probable que la cifra sea bastante más alta que eso. Digamos, si eso satisface un poquito, por lo menos, lo cualitativo. El desempeño comercial de la región. El desempeño comercial en los últimos años ha mejorado. En el último año, perdón, ha mejorado. En los años anteriores venía retrocediendo de manera sistemática junto con esa desaceleración. Pero ha mejorado básicamente por la mejora de los precios internacionales. Y de vuelta, con cierto énfasis en América del Sur. Cuando uno mira los parámetros estructurales de comercio, lo que ve es que en muchos países de la región, la elasticidad mundial de la demanda de exportaciones en nuestra región está cayendo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos relativamente menos enganchados al crecimiento global que antes. Esto, podemos hablar un rato largo de esto, tiene que ver con estructuras productivas demasiado concentradas en commodities y que no se dejan arrastrar tanto por los momentos buenos que vive la economía mundial. Entonces, para decir desafíos hacia adelante, los desafíos hacia adelante, como históricamente lo ha planteado la CEPAL, tienen que ver con mayores esfuerzos de política para diversificar nuestras estructuras productivas. El desempeño comercial de la región no solo es un efecto de la regulación directamente comercial, sino en buena medida y a largo plazo es un efecto de las políticas productivas y tecnológicas. Y en eso vemos que hay que hacer tanto énfasis como en lo comercial. Y ahí están los desafíos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora, si le parece, con el subsecretario Junco Rojas. Él es subsecretario de Comercio Exterior. Y bueno, justamente teniendo en cuenta esos desafíos, ¿no? Y teniendo en cuenta dónde está parada América Latina, pero también el Mercosur, ¿no? Que recordemos que está con todo el ímpetu de tratar de firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que hace 10 años que está tratando de discutir. En un mundo complejo,
por cierto, donde los jugadores que tradicionalmente fueron aperturistas, como los Estados Unidos, más exitosos en América Latina? Yo creo que está empezando a cambiar, teniendo esta infraestructura. A ver, hemos tenido tenemos un tema cultural como región, le tenemos aversión al riesgo, y es entendible. Miramos los últimos 100 años de historia, entendemos por qué le tenemos aversión al riesgo. El fracaso está mal visto. Mercado Libre es un éxito porque fracasamos todos los días y eso no nos deja, y genuinamente fracasamos todos los días. Y eso simplemente nos sirve de motivación para corregirlo y seguir para adelante. Con lo cual creo que hay un tema cultural. Creo que también para las pequeñas y medianas empresas no ha habido acceso a financiamiento que te permita tener una idea, decir, bueno, la quiero llevar. El concepto de venture capital no existe o está muy poco desarrollado en la región, ni que hablar del acceso al crédito. Entonces, tremendo, creo que sí, hay varias. Y después, sumémosle que este es un problema ya para que haga e-commerce o haga comercio tradicional, todo lo que es trámites burocráticos, el famoso red tape. Con lo cual, creo que la suma de todo eso hace que ha sido muy difícil para una pequeña y mediana empresa desarrollarse. El e-commerce ha empezado a sacar algunas de esas trabas y por eso ves a las pequeñas, a las medianas, a las microempresas volcándose mucho allí. Cuando pensamos en esta plataforma global, creo que no tenemos que olvidarnos que esto es una maratón. Hay que empezar a correr ahora la maratón, pero es una maratón. Creo que pensar en las pymes, que mañana estén preparadas, las pymes latinoamericanas, para poder exportar a mercados globales en gran escala, sin haber hecho primero, habernos demostrado que podemos hacer una gran escala local y más regional. Creo que si yo tuviera que ponernos un desafío es el regional. Estamos hablando de venderle a China o a Asia o a Europa y todavía no hemos logrado. No soy un experto, visión desde la tribuna, platea baja, con lo cual después me pueden pegar, pero me parece que no hemos demostrado en estos años de que podemos lograr una buena integración de comercio a nivel regional, que sea fácil. Que sea fácil las cosas básicas. No me meto en categorías particulares, pero creo que tenemos que demostrarnos de que en las pequeñas unidades, Mercosur, el Tratado de Libre Comercio Pacífico, demostrarnos de que ahí podemos generar, usando estas tecnologías, ese flujo de bienes, de servicios, de dinero, y que eso nos sirva como plataforma el día de mañana para así decir, despegar. Como región podemos despegar y llegar al mundo. De acuerdo, muchas gracias. Si les parece, voy a pasar a Julio y después le voy a pedir a Elida que me ayude con el resto de las preguntas. A ver, desde el punto de vista de estos desafíos que se están planteando, desde una perspectiva del sector privado, claramente, ¿cómo podría complementarlos usted? ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para la agricultura 3.0, para una América Latina que puede insertarse con un crecimiento sostenible, pero dentro de los desafíos que impone el cambio climático, por ejemplo, o la seguridad alimentaria? Bueno, gracias por la pregunta. Nuestro problema tiene que ver, o sea, la respuesta tiene que ver con otra pregunta que hiciste, que es sobre el tema de desigualdad, porque no tenemos una agricultura. Tenemos por lo menos dos agriculturas, y es una simplificación. Tenemos agriculturas que están, bueno, en la punta a nivel mundial de tecnología, compiten en los mejores mercados, compiten con muy poca protección contra agricultores que tienen mucha protección en otros lados y lo hacen muy bien. Y exportan a todos lugares, cada vez exportamos más, con más productividades, etcétera, etcétera. Y luego tenemos 15 millones de agricultores que muchos de ellos siguen usando las tecnologías, digamos, del inicio de la agricultura. Y tiene que ver con la desigualdad. La totalidad del... Perdón, ¿es solo un tema cultural? No. ¿O es solo una imposibilidad de acceso? Yo creo que es un tema profundamente estructural. Te iba a decir, la totalidad del imperio inca, o sea, Perú, Ecuador, un poco de Argentina, un poco de Chile, un poco de Bolivia, en el origen de estos países se dividió en 5.000 encomiendas. De ahí viene esto. Esta desigualdad tiene raíces tremendas, ¿te fijas? Y se reproduce. Después gente en Guatemala, 40% de la población indígena nació y creció con desnutrición infantil crónica. Entonces, y eso durante décadas y durante siglos. No tiene acceso a financiamiento. En fin, el tema de la desigualdad tiene trabado a un sector muy potente, muy grande de la agricultura, y a pesar de ello, porque no solo están los superlíderes, hay un sector intermedio muy grande que está
que básicamente alimentan nuestras ciudades. 80% de nosotros vivimos en ciudades y no nos están alimentando solo los mega empresarios agrícolas, mucho agricultor mediano, pero con grandes restricciones para participar en esta economía 3.0. Infraestructura, educación, servicios públicos. Lamentablemente, en las políticas del sector agropecuario, en general, no voy a hablar de ningún país en particular por razones obvias, mucho clientelismo, mucha corrupción también. ¿Te fijas? Mucha captura de políticas públicas por grandes productores que no necesitan tantos apoyos. Y que deja a muchos de pronto fuera del mercado, como usted bien señala, fuera del circuito tradicional, ¿no? Quedan como generación tras generación enmarcados dentro de una economía paralela, prácticamente, que se mueve con sus propios cánones. Sí. Yo no creo que sea solo un fenómeno rural. Yo creo que también tú dices, tú me corriges, Martín, pero México, 70% de la fuerza de trabajo está en el mercado informal. Y no es solo la fuerza de trabajo rural. También, o sea, tenemos dos economías. Y esa es parte de nuestro problema. Y dos sociedades y dos niveles de oportunidades. ¿Te fijas? Como yo nací, donde yo crecí, bueno, mi nivel de esfuerzo bastaba que fuera subatómico para que me fuera bien. Y otras personas que nacieron en el lugar equivocado pueden reventarse el lomo todos los días. Y no llegan nunca. Mucho más inteligentes que yo, pero no pueden avanzar. Bueno, y eso también, y abre un poco la discusión a todos, ¿no? Si les parece, pero me gustaría comenzar en este caso con Élida, que hasta ahora no ha hablado. ¿Cuál es, digamos, nos suman grandes desafíos respecto de la desigualdad porque esta verdadera situación paralela hace que muchos males regionales, como el narcotráfico, la explotación de menores, la corrupción, se instalen en una región donde las políticas hasta ahora no han podido ser lo suficientemente sólidas como para erradicarlos. ¿Cuánto en esta discusión, te parece, Élida, tiene de importancia las normativas de comercio exterior y los controles que puede haber en este sentido? Sí, el tema yo creo que América Latina en los últimos 20 años realmente avanzó mucho en distintas áreas. Avanzó en comercio, avanzó en educación, porque tenemos ya, hay más niveles, hay una educación más universal, avanzó también en ciertos niveles de salud y avanzó un poco en el tema de innovación tecnológica. Y por ejemplo, bueno, acá tenemos el ejemplo de Mercado Libre y de la digitalización que realmente está hoy en la región. Lo que pasa que también, como dicen los otros colegas, la desigualdad es importante. Entonces, esa desigualdad hace que hay gente que está muy abajo de la pirámide que no puede cubrir esa brecha. Ahora, lo que creo también, más allá de todo lo que sean las políticas públicas que se están instrumentando en los distintos países, por ejemplo, en el tema de educación, yo creo que se avanzó mucho a nivel universalización, es decir, que más chicos empiecen la primaria o que no abandonen y demás. Pero me parece que estamos en la cosa de grandes porcentajes y no de una educación de calidad. Una educación de calidad que significa exigencia. Exigencia, es decir, podemos entregar una cantidad de computadoras, de laptops, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener una internet 7.0, no sé, una velocidad, pero es decir, hay que tener una educación de calidad, es decir, esa educación de calidad con exigencia, es decir, los chicos tienen que, como todos nosotros, ¿no? Tiene que haber objetivos, se tiene que llegar a algo. ¿Eso qué va a significar? Va a significar aspiraciones, y esas aspiraciones son las pequeñas cosas que que mueven todo el esquema, que van a ir reduciendo el número de los niní, ese 20 y pico % de población que tenemos en América Latina, pero en realidad no es patrimonio de nuestra región, que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque piensan que ya están tan abajo de la pirámide que la posibilidad de hacer algo es nula, que lo único que pueden conseguir va a ser una cosa muy, muy menor. Y el otro tema, entonces yo creo que América Latina tiene que
profundizar en la educación de calidad. No tenemos que tenerle miedo a la exigencia. Y estoy hablando, en este caso, mucho como Argentina, ¿no? Porque nosotros tenemos este problema en la educación de que a veces los profesores no pueden exigir porque lo importante es el índice Gini y no las pruebas PISA, ¿no es cierto? Eso que ya lo hemos pasado. Y el otro tema que creo que es muy, muy importante y que se une, lo asocio con lo que decía Julia del tema de la desconfianza en la clase política o la poca confianza, y es el tema de la corrupción a nivel general. Es decir, la corrupción todo lo mancha, todo lo va permeando, y es eso lo que realmente le impide a América Latina salir adelante. Yo estaba viendo unos números de transparencia y realmente son horrendos. Es decir, decía, por ejemplo, en el último informe que, según las encuestas, ¿no? La proyección de ellos da que 90 millones de personas en el último año en América Latina pagaron algún soborno. Esto es horrible. Es decir, algún soborno puede ser de, no sé, del que le dio un soborno al policía que lo paró en la calle por exceso de tránsito, por exceso de velocidad. Sí, hasta el Lavallato. Claro. Sí. Ahora, un poco como para abrir el debate entre todos, y estamos esperando las preguntas que tenga la gente que nos está acompañando y nos está escuchando en esta audiencia. A ver, qué paradoja, ¿no? Porque América Latina también es cierto que si tenemos una gran ventaja, está históricamente asociada a la calidad de los recursos humanos. Sin embargo, estamos en un momento que pareciera ser un punto de inflexión dudoso. Es decir, si alcanzáramos los desafíos importantes desde el punto de vista de las políticas públicas, las políticas privadas, culturales, como cada uno de ustedes ha señalado, parece que estamos en condiciones de dar el salto. Pero si no, nos quedaríamos como mirando que el tren pase. ¿Qué es para cada uno de ustedes lo determinante en cuanto a lo imprescindible para que América Latina esta vez sí pueda ser protagonista? Sí, si quieren arranco. Creo que América Latina tiene que dejar de mirar al pasado y ser prisionera de su pasado y empezar a mirar el futuro con más optimismo. Creo que los golpes que hemos recibido en el pasado nos dan terror de mirar al futuro, y entonces el futuro nunca termina de llegar. Y entonces los problemas van cambiando y los seguimos analizando con los mismos modelos mentales del pasado y tratando de aplicar las mismas fórmulas que ya sabemos que fracasaron en el pasado. Pero es como que estamos atrapados en un lugar donde no podemos salir. Entonces, y si a eso, y no es corrupción, pero si a eso le sumamos de que tendemos cada uno tiende a tirar para su propio lado, ¿no? Trata de cuidar ¿cómo lo llamamos? Su quintita o los derechos adquiridos. Ese término me parece nefasto. No existen derechos adquiridos. ¿Cuáles son, no? Sí, ¿cuáles son los derechos adquiridos? O depende para quién. O los derechos míos terminan donde empiezan los tuyos. Entonces, si mis derechos adquiridos por alguna cosa del pasado le están impidiendo al resto de mi población de crecer, mis derechos adquiridos tienen que desaparecer. Pero creo que es más un tema de modelo mental. Hay que tratar de romper con el pasado, que sé que es difícil, pero hay que tratar de romper con el pasado, tratar de analizar los problemas que son nuevos y que van a ser cada vez más rápidos y más nuevos, con ojos frescos, y tratar de encontrar otro tipo de soluciones. Yo hago la analogía con Mercado Libre. Mercado Libre es exitoso porque está todo el día cambiando. Y no cambiamos el 98% de las cosas que hacemos mal. Esas son obvias, tenemos que cambiarlas. Incluso el 2% de las cosas que hacemos muy bien, estamos todo el tiempo diciendo, hay que cambiarlo. Porque si te dormís, esta formulita del éxito te funciona hoy, mañana no te funciona. Y en la industria de tecnología, y el mundo cada vez va más rápido, si vos te dormís 2 años, te sacaron del ring y no volvés nunca más a subir al ring. Miremos los últimos 10 años la cantidad de empresas tecnológicas que eran hiper exitosas en el 2005-2006. Creo que si pudiéramos tener un poquito, obvio que a veces te da miedo, no tenemos la solución a todos los problemas, pero no nos bloqueamos. Decimos, el problema hay que encarar, el problema está ahí, y sé que las decisiones que tomé en el pasado o los modelos no me van a volver a aplicar. Entonces creo que si Latinoamérica pudiera, si todos pudiéramos abrir un poquito más la cabeza y mirar con más optimismo el futuro y challengear y cortar el ancla. Cortemos el ancla del pasado, dejemos, esa ancla nos tira para atrás. Martín, Julio, ¿qué opinan? Coincido, bueno, la pregunta de fondo quizás no sea para un economista, así que en ese sentido
se habló de Ánimo. sistemas políticos, sociología, voy a hablar un poco seguir hablando de economía. Efectivamente, el mercado regional, como decía John, tendría que ser lo primero que miremos como oportunidad de expansión de nuestros propios mercados y para aprovechar mejor las economías de escala a nivel de todos los segmentos y los sectores. Cuando uno mira el comercio de la región, hay un hecho estilizado que conocen los especialistas en comercio, que es que comparando el comercio entre los países de la región entre sí con el comercio hacia afuera de la región, hay mucha más diversificación en el tipo de bienes y sectores que comercian, hay mucho más valor agregado que se importa y que se exporta, hay mucho más empleo directo e indirecto creado. Entonces, a los que nos preocupa el exceso de concentración en determinados productos primarios, ese tipo de comercio en general se da con afuera de la región. Para dentro de la región, el comercio es de mucho mayor calidad. Así que ahí hay un primer punto que hay que tener presente en el diseño de políticas públicas en general y económicas en particular en la región, porque es importante. Bueno, la CEPAL lo ha planteado históricamente. Segundo, el tema pymes. Hay brechas de productividad enorme en las economías de nuestra región. Es otra manera de llamar al problema de exceso de concentración en muy pocos productos. ¿Qué quiere decir brechas de productividad? A nivel sectorial tenemos un número reducido de sectores que están prácticamente en el estado del arte internacional y que tienen una productividad altísima, pero que son pocos y explican una buena parte de nuestro comercio, de nuestras exportaciones, quiero decir, y un cúmulo enorme de sectores que explican una proporción enorme del empleo, que están enormemente retrasados. Les voy a dar dos números. Si uno compara la productividad de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas de Europa con la región, la diferencia es enorme. Voy a tomar el caso menos favorable de Europa y el caso más favorable de la región para que vean de qué estamos hablando. En el caso de España, que es no estoy tomando Alemania, estoy tomando España, una microempresa tiene el 45% de la productividad de una empresa grande. Una pequeña empresa tiene el 65% y una 65%, perdón, y una empresa mediana tiene el 75% de la productividad de una empresa grande. Cuando vamos a la Argentina, que es el país que mejor se desempeña en esta métrica en la región, tenemos que una microempresa tiene el 25% de productividad de una grande, una pequeña el 35% y una mediana el 45%. Es decir, la diferencia de productividad de nuestras pymes respecto de las pymes de países desarrollados es brutal. Entonces, ahí hay varias cuestiones que se abren de política industrial y tecnológica, que es lo que yo quería mencionar, sobre lo que quise hacer énfasis en la primera intervención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política industrial y tecnológica? En el caso particular de las pymes, hablamos de no solamente facilitar las condiciones para hacer negocios de las pymes, sino de integrar esas políticas que favorecen a ese segmento en particular con políticas estratégicas de otro orden de magnitud y prioridad. Cuando uno mira cómo Alemania logró convertirse en un campeón mundial en energía eólica, como China logró convertirse en un campeón mundial en el sector fotovoltaico, energía fotovoltaica, ve, primero, una enorme selectividad estratégica, y estamos hablando de políticas que se iniciaron hace 20 años. Ahora está de moda hablar de energías renovables, pero los alemanes y los chinos esto lo empezaron hace varias décadas para llegar a ser campeones hoy. Estamos hablando de integración de instrumentos. Se utiliza el financiamiento público, se utiliza el apoyo, se utiliza la inversión en educación, que se mencionó mucho, y por supuesto la regulación. Y cierro con un ejemplo para ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de política industrial y tecnológica. En 2015, el municipio de Campinas, en Brasil, prescribió que a partir del año que viene, 2018, no iba a autorizar autobuses que funcionen a combustión interna. Estamos fuera de tiempo. Bueno, y cierro con este ejemplo, perdón, me excedí. A raíz de esa regulación y del apoyo al Banco de Desarrollo y de otras medidas de política, las empresas metalmecánicas del Gran San Pablo se asociaron con empresas chinas productoras de baterías y van a empezar a producir los autobuses en los cuales probablemente todos nosotros terminemos circulando en pocos años. Pero esto es una política industrial y tecnológica que prevé, que toma incentivos y usa todos los instrumentos disponibles y ni siquiera mencioné los instrumentos de política comercial. Ok, nos quedan muy pocos minutos y los vamos a repartir concretamente entre Julio, Julia y Junco. ¿Cómo hacemos para convertirnos entonces en campeones mundiales en América Latina?
Bueno, mira, nos preguntas cuál es la medida que puede desatar el enorme potencial de esta maravillosa región donde vivimos todos. Y yo creo que si nos ponemos a hacer la lista, nos vamos a poner de acuerdo en los elementos básicos de la lista. Educación, ahorro, inversión, ciencia, en fin, cada uno tendrá sus favoritos, pero la pregunta yo te la cambiaría un poco. Te diría, si sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hemos hecho en América Latina? ¿Por qué si sabemos que la educación de calidad, etcétera, es indispensable? ¿Por qué no podemos tener sistemas de educación, etcétera, etcétera? Y entonces mi respuesta es que hay una precondición y es la muy mala calidad de nuestras instituciones, que termina bloqueando el que podamos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Si me preguntaras por mi campo, sabemos lo que hay que hacer para tener un campo productivo, para que no haya hambre. 43 millones de personas ya. Escuché los datos el otro día de la Argentina. Tremendos. 13 Discúlpame, millones y medio de pobres y la mitad niños. ¿Qué puede explicar que en la Argentina hay estos niveles de pobreza? O sea, y sabemos que hay que hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que sabemos que hay que hacer? Yo creo que es la calidad de nuestras instituciones, que esa sí está anclada en un siglo pasado. Julia, qué tema, ¿eh? Dejaste. Qué bueno escuchar que hay ese acuerdo. Creo que es un acuerdo que todavía no es un consenso generalizado. Hace no sé cuántos años del Institutions Matter, y sin embargo muchas veces el foco no está en la calidad de las instituciones. Y te diría que parte de ese desafío es que las instituciones llevan mucho más tiempo en cambiarse que las políticas públicas, entonces el incentivo es siempre a empezar por el otro lado, y creo que ahí hay un desafío enorme de los liderazgos, no solo políticos, sino económicos, en apostar a ese cambio institucional. Y cerraría quizás con una nota optimista, que es Argentina recibe al G20, el G20 vuelve a América Latina. Creo que eso le da a la región una oportunidad muy importante para poder tener esos intereses regionales reflejados en la conversación, de traer algunas conversaciones globales desde el cambio climático hasta el futuro del trabajo a la región. Creo que hay que maximizar el esfuerzo para poder aprovechar esa oportunidad, y que no solo sea que el G20 está en Argentina, sino que está en la región, está en un país emergente, y que va a pasar después nuevamente a un país desarrollado, en Japón el año siguiente. Aprovechar este año en un mercado emergente para poder dar una conversación que sea muy útil para la región. Subsecretario, los últimos 2 minutos, ¿cómo nos convertimos en campeones mundiales? Creo que coincido plenamente que el tema de las instituciones es central, pero al mismo tiempo quisiera cambiar un poco el eje. Las instituciones las crean los seres humanos, las instituciones son operadas por seres humanos y se transforman por seres humanos. El cambio creo que es en el individuo, en las personas. Cada uno de nosotros tiene que levantarse cada día y ser consciente de cuál es el aporte que hace a este cambio que todos queremos, y actuar en consecuencia. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Me parece que ha sido un panel jugoso, pimponeado. Queda claro que todos queremos convertirnos en campeones mundiales, así que lo vamos a hacer seguramente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buen día.